A ver. Bueno, pues bien, a ver, a mí se me ha ocurrido lo siguiente. Eh, lo que hicimos la primera sesión fue plantearnos qué hacía que una fotografía fuera buena o bonita. Hablamos sobre la capacitación o no del fotógrafo para transmitir con un lenguaje adecuado esa o su interpretación de la realidad. Y también hablamos de la competencia que debía o podía tener un lector para interpretar el contenido de esa imagen fotográfica, o pictórica o incluso musical. Hablamos también del problema de la juventud de la fotografía y las vicisitudes que esa fotografía ha ido teniendo a lo largo de la historia y sobre todo en nuestro país. Y hemos también hablado de la lucha de la fotografía para ser aceptada como arte. También hablamos de la fotografía y su valor de verdad, de su relación con la realidad. Ese es un tema que, desde luego, daría para hablar exclusivamente de ello durante bastante tiempo. También hablamos abrimos el melón de la fotografía actual, de la tecnología como medio de consumo y de si fotografiar es algo más que hacer un clic en un móvil y hacer, por tanto, movilgrafías o el clic en la cámara sin más. Y también hablamos de la percepción humana, llegando, yo creo, a adentrarnos un pelín en el dato de que debemos entenderla como una configuración. Por lo tanto, como un proceso de configuración, como un auténtico proceso de interpretación, ¿no? Y yo diría, además de interpretación, creo que ahí cabría también la pregunta sobre si en lugar de interpretación podríamos hablar de creación, con lo cual el berenjenal en el que se mete uno es mucho más grande. Y también hablamos, por último, de ante que algunos de vosotros tenéis el libro de Javier Marzal y del que yo dije que era un libro para estudiantes de comunicación, que ese tiene un nivel, digamos, para profesionales, es decir, gente que tiene que estudiar por narices, pues que es un libro muy interesante, pero que tiene ese tipo de dificultad previa. Lo que no quita, porque evidentemente yo desde luego lo recomiendo. Y yo lo que yo voy a hacer precisamente va a ser intentar esquematizarlo y sobre todo entablar tertulia con quienes lo hayáis leído y si no, procurar hacerlo para que haya tertulia en el sentido de problematizar, es decir, de plantear la cuestión de cómo se lee una fotografía que está dentro de una pregunta más general, como es la de qué se puede decir de una fotografía. Entonces, yo propongo para la sesión, para las sesiones que pueda haber, lo siguiente. En primer lugar, entender, que eso es la faena de hoy, entender el análisis fotográfico como una forma de autoconocimiento. Y esto no lo digo yo, lo dice nada menos que Richard Avedon. Avedon, que como sabéis es de principios del siglo XX, el año 23, nacido en Nueva York, y que siendo un fotógrafo de moda reconocido y de retrato, y trabajó en publicaciones de mucho prestigio como Vogue o Life o Harper's Bazaar, pues fue uno de los primeros fotógrafos en dotar de cualidades artísticas a la fotografía de moda. Por lo tanto, ya empezamos con digamos, un matiz muy claro, ¿no? Donde la técnica, digamos, se supedita un poco a la interpretación y, por tanto, a la creatividad, a la creación, a la utilización de las normas que, por supuesto, sabemos o debemos saber. Por lo tanto, insisto, ¿qué podemos decir y sobre qué podemos hablar acerca de una fotografía? Y también habría que hablar, o hablaremos, de la fotografía como resultado de un hacer y de un saber hacer. Es decir,
la Que este enunciación, queda. lo que se quiere hacer o lo que se pretende hacer cuando uno fotografía. Y luego yo acabaría, digamos, las sesiones, es decir, cuando acabemos de hablar de todo esto, yo haría un ejemplo práctico de análisis que en concreto yo tengo pensado hacer uno sobre un compañero que ha sido de Afobal y sobre el que eh, trabajé con él en su libro y es Julio Balaguer, en concreto el libro que habla de un recorrido de determinados autobuses en Valencia. Por lo tanto, se trata de un debate que además a mí me gustaría, hablaré con él, si estáis de acuerdo en que hagamos este análisis cuando acabemos con todo, que sea él el que esté presente también en la charla y por tanto tengamos la suerte de poder hablar con el fotógrafo y contrastar lo que digamos todos acerca de lo que veamos con el autor del proyecto, ¿no? Es decir, un debate concretamente sobre el fotocalle, porque Julio Balaguer, pues en este libro en concreto, si queréis os lo muestro, este es el libro suyo, no sé si lo... Sí, ¿eh? Como veis se llama 79-80-81 y es un libro, formato cuadrado, sobre fotocalle. Se dedicó durante un tiempo. Bueno, el caso es que haremos un ejemplo práctico de un autor contemporáneo y que además estará presente porque he pensado que, bueno, pues se puede hablar de Collado, puede hablar de muchas cosas que además están, lo podéis encontrar perfectamente estos análisis tanto en la web de Óscar Coronado como en la propia web de la UJI, donde está el grupo Ítaca con este tipo de imágenes. Bien, yo quiero empezar la de hoy planteando el problema que se plantea en la primera parte del libro, que es muy farragosa y grande, que es a propósito de si es posible una metodología del estudio de la fotografía. Claro, para contestar a esa pregunta es evidente que lo que hay que hacer es una especie de historia de las metodologías que ha habido y que yo voy a tratar de resumir lo máximo posible para que quede perfectamente claro y que la conclusión sea obvia. Ahí sí que os ruego que si en algún momento algo no se entiende, por favor, intervenís y decís no lo he entendido o la explicación no me parece válida, lo que sea, ¿vale? Pero me gustaría que se pudiese intervenir. Mirad, empezaría diciendo que hasta el año 1975 se hablaba de los fallos de las fotografías, que tiene que ver precisamente con el qué se puede decir de una fotografía. Y a propósito de eso que se buscaba decir acerca de una fotografía en los jurados, en las, digamos, ¿cómo se llama esto? Las confrontaciones de fotografías, de fotógrafos, pues se decía que la esencia del problema está en los fallos de la fotografía, es decir, la horizontalidad, si la cumple o no, la ley de tercio, si la cumple o no, la composición, se hablaba así en general, si se cumplía o no esos criterios y en base a eso se eliminaba una fotografía de ese concurso. Es decir, el problema aparece porque unos señores, quienes sean, que son los jurados o el jurado, con una completa gama de gustos personales, con una completa gama de preferencias subjetivas, tenían que juzgar la obra de otros señores, en este caso los fotógrafos. Por lo tanto, con esa amplia gama de preferencias y gustos personales, estábamos clarísimamente ante una subjetividad manifiesta. ¿El problema cuál es? El problema es que tengan que existir esos fallos. Si no nos planteamos que haya que aceptar los fallos, entre comillas, lo estoy diciendo, pues entonces el problema prácticamente desaparece. Pueden aparecer otros, pero desde luego ese problema desaparece. Obviamente, lo que se pretende es que los fotógrafos no tuvieran fallos. Y durante esos años, precisamente la concursística era la única forma que tenía un fotógrafo aficionado de darse a conocer. El fallo como sanción de los mejores autores que había en su propio club, en su propia asociación, y entonces en ese sentido la verdad es que tenía sentido. Había un autodidactismo
hoy en día también lo hay que reconocerlo, aunque ya estamos en otra época con unos grandes, digamos, medios para poder profundizar a nivel académico en la fotografía. La diferencia, a ver, se puede conseguir otras formas de darse a conocer, no solamente la concursística. De hecho, hoy en día de esto sabemos un montón. Hoy ya no habría un jurado ni dos o tres, sino que es mucha gente la que participa o puede participar como jurados en las redes, ¿vale? De hecho, el gran público participa en los dos campos, en el de la presentación de las fotografías y en el de el enjuiciamiento moral de esas fotografías. Bien, el tema está en que toda esta cuestión se concluía diciendo que, bueno, no es que se dijera, es que seguimos diciéndolo, ¿no? Es muy difícil acabar con la concursística porque es un problema complejo. Mientras haya concursos, habrá que establecer criterios y esos criterios son los que pueden determinar fallar la bondad de una fotografía frente a otras. Por lo tanto, establecer premios. Es decir, que no se trata de negar radicalmente la concursística, pero sí tener en cuenta todos estos problemas. ¿Cuáles son los planes, las pautas de actuación que debemos seguir cuando nos acercamos a una imagen? Yo creo que como criterio general deberíamos fijarnos en lo siguiente. Tiene que haber una impresión visual entre comillas, es decir, debe impactar la fotografía. La obra que pase desapercibida, eso quiere decir que ni se mira, o tardas 2 segundos, que es lo que hacemos cuando vemos una web o cuando nos metemos en un chat o nos metemos en Instagram o 500 píxeles, etcétera, etcétera. Si la fotografía no fija nuestra atención, evidentemente difícilmente habremos establecido comunicación con el lector. Esa fotografía no habrá sido comunicativa. A partir de ese impacto primero, habrá que analizar el texto desde el punto de vista estético, cultural o político. Y como estos registros resulta que son subjetivos, y no hay que asombrarse de ello, ni hay que ponerse nervioso ante ellos, exigirán del lector un acto de aprehensión. Aprehensión como lo plantea la Gestalt, ¿no? Como lo decidió así Kant, ¿no? Diciendo que la aprehensión es un profundizar en la cosa, en el entendimiento de la cosa, ¿no? Encontrarle el significado. Es decir, tenemos que encontrarle un sentido objetivo en aquello que estamos mirando. Y eso es lo que nos producirá una opinión. Esa opinión será válida si procede por ese camino. Perdón. En este punto está claro que también estamos en el plano subjetivo. No conseguimos salirnos de la subjetividad. Y a pesar de todo, dado que las justificaciones de nuestros fallos, o sea, de nuestro ver fallos en la fotografía que estamos contemplando, pues nos llevará evidentemente a determinar qué fallos son los que estamos viendo. Pero desde luego siempre desde una comprensión de la imagen, no simplemente con, digamos, las normas a las que estamos acostumbrados. Perdón, sí. una pregunta. Cuando hablas de fallos, en este caso te estás refiriendo a fallos de composición, Exacto. fallos de paralelismo, todo este tema, ¿no? Exacto, que en principio es lo primero que nos sale a todos a ver una fotografía. Por ejemplo, la fotografía que tú tienes de fondo, lo primero que nos haría ver es, caramba, está movida. Eso sería de una mente muy estricta, muy anclada, muy poco comprensiva. Por eso digo que exige del lector también digamos, una capacitación, ¿no? Una capacitación para poder leer el lenguaje, ¿eh? Y también, naturalmente, para desecharlo. Si fuera una foto movida, sin más, que eso se nota enseguida, bueno, se nota enseguida quien lo note. ¿Vale? La intencionalidad o no intencionalidad, ¿te refieres? Claro, que no haya intención de hacer la movida, ¿no? Es decir, algo que haga que el sujeto, es decir, el lector en este caso, no sea capaz de entender. Porque una de dos, o el fotógrafo no lo ha sabido transmitir usando la técnica
que precisa para poder transmitir, para comunicar en definitiva. Estoy haciendo hincapié en el concepto de comunicación como elemento básico en la fotografía y por encima casi de todo lo demás. Todo lo demás es imprescindible, pero si se parte de este concepto ganamos mucho tiempo y para nuestra propia formación. Es decir, que a mayor capacidad de comunicar, más posibilidades de convencer tendremos sobre la decisión que tomemos sobre esa fotografía. Conclusión. El proceso del fallo es totalmente subjetivo. Por tanto, nunca hay que generalizar la conclusión de un fallo para cualquier otro fallo. Intentar averiguar, conocer qué le gusta más a un jurado es querer intentar conocer a una persona y hay que reconocer que eso es muy difícil. Y reconocedme, quienes participéis en concursos, que la primera tentación incluso nos parece ya lógica a este nivel de nuestras vidas, pues que si conocemos al jurado sabemos cómo interpretar el tema que piden para el concurso. Y llegamos en un momento, o sea, un momento no, pero llegamos al cabo de muy poco tiempo a reconocer las fotografías de nuestros compañeros si son concursos del propio club o si son fotografías a nivel incluso, si queréis, internacional, si uno ha visto o está acostumbrado a ver muchas imágenes. Bueno, pues ahora hay que saltar 40 años y vamos a ver en qué hemos o hemos mejorado o podemos mejorar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fotografía? Pues la respuesta debería ser clara, de la significación de la fotografía. De eso es de lo que tenemos que hablar, es decir, de su dimensión significativa. El problema es que hay muchos otros objetos de sentido, como por ejemplo el cine, la literatura, la pintura, incluso el teatro, que son objetos de sentido y que desde luego en nuestra educación, en nuestra cultura, durante nuestro siglo XX, sí hemos tenido una formación de eso, porque todos hemos ido a cineclubs, todos hemos hecho las tertulias después de una película, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que el número de trabajos que se dedican o que se hayan dedicado al estudio de la fotografía es muy escaso. Podemos decir que últimamente hay bastantes cosas en el mercado, pero ese bastantes pues no llegan a 10, por decirlo de alguna manera, exagerando un poco, ¿no? Aclarando cuestiones. El dispositivo fotográfico no es un simple agente reproductor de lo que tiene delante, sino que está diseñado para producir sentido. Si eso lo tenemos claro, tendremos en nuestras manos una herramienta que nos va a permitir interpretar lo que tenemos delante y ser capaces de transmitirlo si llegamos a conocer el lenguaje que nos lo permita. La técnica fotográfica implica también ideología, al igual que el diseño de la máquina de fotografiar. Y el significado de la imagen está determinado culturalmente hasta el extremo de que una fotografía de nuestra cultura, dicen los antropólogos, puede ser difícilmente entendible en otra cultura. Creo que hablamos de diferentes tipos de fotografía, en este caso de prensa, por tanto fotodocumento, a propósito del 11M, ¿verdad? Y vimos las diferencias entre la manera de presentar las fotografías en España a cómo las presentó o cómo se presentan y de qué manera en, por ejemplo, el Reino Unido. Y eso es una prueba clara de las diferencias culturales. No solamente costumbres, yo no minimizo para nada los valores culturales, es decir, los valores de grupo que puedan tener los diferentes países, como de hecho están ahí. Fontcuberta pone naturalmente en duda este valor de espejo, este valor de transparencia o valor de realismo de la fotografía documental de la imagen. Hoy en día eso lo tenemos cuestionado, yo creo que todos, es decir, está clarísimamente asumido. Y Fontcuberta dice que es necesario deconstruir, es un palabra muy usado hoy en día, el estatuto de verdad. Es decir, lo que se pensaba hasta ahora
sobre el estatuto de verdad, es decir, lo que la fotografía es, o muy ligado al debe ser, que nos arrastramos desde luego desde Platón, que es el que nos hizo la mala faena, pero evidentemente desde el Renacimiento. Pues está claro que hoy en día hay que replantearse No, qué es la fotografía. estaba allí y no está aquí. Entonces, el que sea el estatuto, cuál sea el estatuto de verdad de la fotografía, es algo que desde luego hoy está en cuestión. No digo que sea eso, no es una crítica negativa, sino sencillamente de que es una reflexión que es viva, está viva, ¿no? Evidentemente, si queréis, y este es también un tema muy bonito, es un tema que se podría plantear en plan tertulia, el tema de la relación entre verdad, realidad y fotografía, ¿no? Si la fotografía es verdad, si refleja la realidad o si por el contrario es una mentira. Si ha habido estudios, que sí que los ha habido estudios históricos, ha habido estudios sociológicos, ha habido estudios genéricos, incluso semiológicos, es decir, estudios de significado de la fotografía, que ponen el dedo en lo que indica la fotografía como índice, ¿no? Es decir, la fotografía como señalizadora de algo que está detrás de la propia fotografía, incluso por detrás del propio fotógrafo. Pero este libro que hoy empezamos a analizar en un solo aspecto, ojo, pero vale la pena, es un paso más en el estudio de la fotografía como objeto de sentido. Y evidentemente esto no agotará el valor genérico que pueda tener una imagen. Con esto lo que quiero decir, o se dice en el libro, es que efectivamente una fotografía puede ser atribuida a varios géneros y eso no nos debe molestar. Que yo diga que una fotografía es un retrato y al mismo tiempo es una foto de calle es algo que se tiene derecho, lo que pasa es que hay que fundamentarlo. Pero en cualquier caso, ya no tenemos ya nosotros, porque ya hemos sido educados en otras ideas, no existe la verdad absoluta, evidentemente. Y somos bastante, digamos, relativistas todo el mundo, ¿no? Lo que no significa, evidentemente, para que, claro que las hay corrientes muy, no digo muy ortodoxas, que no quiere decir con esto que sean malas, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que es evidente es que si interpretamos la fotografía como un objeto de sentido, es evidente que nos debe preocupar que esa fotografía genere un efecto de realidad, porque es evidente que muchas de ellas no lo generan, con lo cual estamos ante una foto bonita, buena técnicamente, pero no será una fotografía buena. Manolo, quería apostar una cosa aquí sobre lo que has hablado del género de la fotografía. Vale. Sobre ese tema hay mucho debate. El género que pertenece a una fotografía, si es una foto de calle, si es una foto documental, si la foto está hecha en la playa ya no es foto de calle, todo este tipo de debates, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué importa el género de la fotografía? ¿Por qué encasillar las fotografías? ¿Por qué clasificarlas? Porque todavía no hemos pasado de eso, todavía tenemos museos, todavía se quitan y se borran y se superponen imágenes en la calle, porque el arte sigue siendo una cuestión de élites, porque el poder, aunque esté repartido, eso va a ser por épocas, porque en estos momentos dudo yo que una clase media esté vigente. A mí me parece que va a haber un empobrecimiento brutal a nivel social, a nivel sociológico. Quiero decir con esto que claro que tiene importancia por el hecho de que es un hecho, valga la redundancia. Es decir, en cualquier jurado verás que inmediatamente se dice fotografía de calle, fotografía de tal, y es cierto, pero hay que matizar muchas cosas cuando se digan esos géneros, ¿no? Precisamente porque hace falta muchos otros elementos a los que no se suele. Pero es que una fotografía puede pertenecer a varios géneros, ¿no? Claro, Una claro, fotografía puede ser evidentemente. una foto de calle y puede ser una foto conceptual al mismo tiempo. ¿Por Efectivamente, qué no? efectivamente, por supuesto que sí. Pero esto hace poco tiempo no era así. Es decir, despertaba, no es que despertase, es que yo creo que un jurado, esa cuestión es la primera que se planteaba o la segunda, e inmediatamente la desechaba y era una fotografía a lo mejor magnífica. O una fotografía muy oportuna a nivel social, etcétera, ¿no? Así que estamos de acuerdo.
Analizar, pues, la fotografía tiene dos vertientes. Una, por decirlo en términos filosóficos, tiene un valor ontológico. Eso quiere decir, la fotografía tiene un valor en sí, un valor como fotografía, como objeto de arte, como cosa, ¿vale? Como cosa real, que pertenece a la realidad. Ya distinguiremos alguna vez entre real y realidad. Pero por otro lado también tiene, y es lo más interesante para mí, tiene un problema de significación. Según de qué lado epistemológico, o sea, según de qué lado de conocimiento nos pongamos, en el lado ontológico o en el lado significativo, estaremos encontrando significaciones que serán diferentes, evidentemente. Por eso es interesante ser conscientes de que la fotografía es un registro de la realidad. Y por lo tanto, el método que se va a proponer después de analizar todos los métodos que podamos en la historia, veremos que va a ser un método que podrá ser razonable, que podrá ser útil y sobre todo esto lo conseguirá por ser un método ecléctico, o sea, un método que copia lo bueno de todo lo que haya que copiar. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, cuando estudiemos, o sea, ahora cuando veamos el historicismo, pues, hombre, claro que se rechaza tal y como se planteó en sus orígenes, pero evidentemente tendremos que reconocer que es muy importante conocer la vida, el grupo al que pertenece, el fotógrafo, estoy hablando de fotógrafos, digamos, que estén en la historia, que estén en los museos, o fotografías que están, digamos, marcadas por una impronta de popularidad, ¿vale? No pero no todas las que tengan popularidad. Ya hemos dicho antes o el otro día que también hay fotografías que alcanzan rápidamente una popularidad, pero es por el hecho de ser impactantes y porque tienen éxito, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Eh? Aunque hay casos que son increíbles, que luego naturalmente entran en los museos, ¿vale? Pero estoy pensando en un fotógrafo que fotografió a su madre, ¿vale? Y que, claro, fotografiar a tu madre desnuda, evidentemente, muy buena fotografía, pero eso lo que genera es un impacto brutal porque quiso fotografiar a su madre que se dedicaba a la prostitución, claro. Pero también hemos visto fotografías conocemos fotografías, yo qué sé, de Massage o de, que son pues historia viva, digamos, del país, de nuestro país, de una década determinada, como los 60 o los 70, con los barrios chinos y cómo se fotografiaban. Como también hay actualmente fotógrafos japoneses que no me acuerdo cómo se llama, Gerardo. Orellana, Orellana. Exacto, Muriyama, y que tiene unas fotografías impactantes y brutales en esto. Pero claro, nosotros desde un punto de vista de análisis fotográfico, es decir, de estudio, ¿qué metodología empleamos para distinguir? Para tener elementos objetivos suficientes como para decir, oye, no, esto no es una simple butard, esto no es una simple, un escándalo, ¿vale? Y que por ello pueda tener éxito, aunque lo apoye una inmensa mayoría democrática de personas, porque eso no tiene por qué ser, evidentemente, algo objetivo y, digamos, que válido del todo, ¿no? Bien, pues por eso digo que nosotros vamos a caminar, y lo adelanto porque me parece que es bueno, que vamos a caminar hacia un eclecticismo, vamos a intentar coger lo bueno que tenga todas las metodologías que vayamos viendo, para luego poderlas aplicar. También podríamos preguntarnos por la fotografía si, lo que acabo de decir con otras palabras, si es un artefacto, es decir, un constructo, algo que hemos inventado, como se inventó la rueda, si es un artefacto o es un objeto de cultura de masas. Ahí nos metemos en un fregado enorme, pero muy interesante y que hemos visto cómo en los campos, por ejemplo, de la literatura sí que ha avanzado mucho, ¿no? Bien, podemos tener lo más interesante para nosotros, una respuesta a la gallega, que sería una pregunta, evidentemente. ¿La fotografía es más un uso social? ¿Es más un uso documental? ¿Es más un uso publicitario o es una obra artística? Y claro, aquí tenemos ejemplos. A mí me gustaría, ¿se puede compartir? Sí, ¿Cómo sí. A comparto? ver, un segundo, que igual me tengo que dar.
Hay dos fotografías, una de Arnold Newman y otra de Nicholas Nixon, que habréis visto seguro, seguro, pero que creo que vale la pena simplemente verlas, ¿vale? No las comentamos, pero por lo menos verlas y decir alguna pequeña cosa que justifique lo dicho hasta ahora, ¿no? Ya puedes ¿Puedo compartir, compartir? Manolo, cuando Sí. quieras. Y para compartir me tengo que ir a ver aquí, compartir pantalla, A vale. ver. Y ahora comparto aquí, vale. Y comparto aquí abajo. ¿Y ahora qué hago? Me sale Crystal Clear Audio. Minimiza el navegador, que imagino que querrás ir Ah, a la carpeta. sí, exacto. Que la tengo aquí, la abro, a ver si la veis. ¿La veis? Sí. Perfecto, sí. Vale. Aquí Perfectamente. tenéis una foto terrible, ¿eh? Una foto terrible. Es una foto que impacta de entrada, ¿verdad? Bueno, perdonad quiero decir, la resolución que tiene y el pixelado y la borrosidad y la falta de contraste y demás, Se no ve se muy bien, aprecia ¿eh? nada. ¿Perdón? Se ve muy bien. Pero el caso es que se vea, ¿vale? Lo que interesa es esto. Fijaros que se trata de una fotografía de Nicholas Nixon. Es del año... Nicholas Nixon nació en el año 47, por lo tanto ahora tendrá 73 años, pero es un hombre que se dedicó a fotografiar. Le pasa lo que a Margaret Burke White, ¿no? Que tenían una fuerza de mirada y una fuerza de personalidad que eran capaces de fotografiar lo que a lo mejor otros no seríamos más que capaces de bajar la vista y a lo mejor hasta tener mal cuerpo, ¿no? En este caso, Nicholas Nixon reflexiona sobre la vida humana y de hecho esta serie de fotografías, de la que únicamente muestro esto, ya hablaremos más adelante, es el paso del tiempo, ¿no? El paso íntimo del tiempo. Ahí veis verticales en las ventanas, en las cortinas y sobre todo la columna vertical, la columna vertebral. Pero veis una mano que es una mano terrible, porque es una mano muy, muy Casi femenina, cadavérica. cadavérica, exacto. Indica un futuro sin esperanza, claro. Bueno, es una cosa terrible, porque es un enfermo de SIDA en nivel terminal, ¿no? Y el otro fotógrafo del que quería simplemente presentaros la fotografía es Arnold Newman, también la conoceréis seguro. Es una fotografía que es muy curiosa por lo que decíamos de interpretación por parte del fotógrafo y que tiene cosas en la propia imagen, ¿no? Este Newman es del año... ¿Aquí qué pasa? Ah, que se habrá movido... A ver. ¿La veis ahora bien? Ahora. Vale. Pues es del año 1941, más mayor, pero fijaros, esto es un retrato, ¿vale? Pero también se podría calificar como un retrato psicológico o un retrato documental de empresa. ¿Por qué? Porque se trata de un tal Alfred Krupp, que fue un colaborador con los nazis, pero fue un empresario que llegó a tener miles de obreros y ahí los tenéis a todos metidos. Sin embargo, no están las personas, pero sí está su fabricación de locomotoras, su perspectiva, eh, todos los elementos que puede meter precisamente para contextualizar al personaje. Una luz, además, que a pesar de que tiene luces complejas, ¿no? Porque tiene luces en el fondo, que están algunas de ellas quemadas, pero probablemente para resaltar esa perspectiva, pero él tiene una luz cenital que genera sombras y que le da un aspecto incluso, diría yo, tétrico. Yo diría que lo interesante, lo que impacta de esta fotografía precisamente es la diferencia que puede haber en lo que pretende él, es decir, cómo interpreta el fotógrafo y lo que el sujeto, en este caso el retratado, que es a lo que se dedica básicamente Nixon, perdón, caramba, Newman, eh, eh, es a retratar psicológicamente a los personajes. En este caso se burla absolutamente, es decir, dice lo contrario de lo que el propio Alfred Krupp
piensa. Yo soy el empresario modelo, yo estoy en la cumbre del poder, yo tengo a mis espaldas, digamos, el crecimiento de la Alemania nazi, todo lo que queráis, todo lo que se os pueda ocurrir. Pero resulta que la intención por parte del fotógrafo, evidentemente, es la de mostrar ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Soberbia, ¿no? Como mínimo la soberbia de este personaje, ¿no? Bien, bueno, en realidad solamente quería que vierais en la práctica lo que significaba la intencionalidad, ¿no? Bien, a ver, ahora os veo, pero así, vale. Ahora tienes que darle a dejar de compartir. Ah, vale, muy bien. Así quitamos la pantalla. Te lo quito yo si quieres. Ya está. Vale, muy bien, perfecto. Bien, por lo tanto, hasta el momento creo que puedo resumir lo dicho diciendo que hay muchos valores, muchas razones por las que se pueda dar un valor a una fotografía. Y desde luego todos esos valores no serán excluyentes. Creo, eso va en la línea de lo que digo de asumir todo lo bueno que se pueda asumir de todo cuanto se ha dicho a lo largo de la historia. Bien, está claro también por otra parte, o quiero dejar claro ya hoy, que nuestro objetivo, nuestro objeto de estudio ha de ser, o es, la fotografía de una determinada complejidad, si queréis, formal, histórica, contextual, sociológica, psicológica, metafórica, etcétera, 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 para poderla interpretar. Por lo tanto, no podemos analizar, o no vale la pena que analicemos fotografías que no tengan alguna cosa, que no tengan alguna complejidad. Necesitamos fotografías que tengan complejidad. Bien, por lo tanto, está claro que estamos entendiendo, o partimos de la base de entender la fotografía como un texto. Igual que una película es un texto, una obra literaria es un texto, pues una fotografía es un texto. Hay bastante literatura sobre la naturaleza de la fotografía, pero hay muy poca metodología sobre el estudio de ese texto fotográfico, ¿no? Sobre el análisis del texto fotográfico. Por lo tanto, lo que se presentó en la UGI en el año, lo digo por hacer referencias al libro, ¿no? En el año 2004, que ya ha pasado su tiempo, yo siempre, desde entonces, he tratado de aplicarla en lo que me competía, he tratado de aplicarla y llevarla al terreno del aficionado y al terreno del fotógrafo profesional con el fin de analizar, complejizar, hacer visible la herramienta del juicio del fotógrafo, que no solamente se enfrenta al acto fotográfico, sino también al enjuiciamiento fotográfico. No solamente de nuestras propias fotografías, que siempre hay que hacerlo, sino también de las fotografías de los demás. Bien, es un hecho que el estudio de la fotografía en España, es decir, las facultades de Historia del Arte, las facultades de Ciencias de la Comunicación o las facultades de Bellas Artes, pues el estudio de la fotografía no ha sido muy intenso. Esto es una cosa bastante reciente para nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, ha tenido un protagonismo histórico, social, la televisión, el vídeo, Internet y naturalmente la foto digital, la movilgrafía. Y por lo tanto, el estudio de la fotografía como tal, esto que suena tan duro, que suena tan no sé, tan intelectual, tan racional, pues parece que ha ido perdiendo espacio. Lo que vemos en primer lugar en el libro es eso, una relación histórica de la metodología del análisis del texto fotográfico. Así que yo voy a hacer una referencia lo más rápida que pueda a cada uno de esos métodos, simplemente para ver si consigo yo explicar y hacer accesible, digamos, lo que se pretende decir, ¿no?
La primera metodología, ¿por qué es la biográfica? Pues es la más relevante. ¿Por qué? Porque incluso sigue teniendo vigencia. Es una cosa que seguimos haciendo, ¿no? Probablemente indebidamente. ¿Qué significa esto de metodología biográfica? Bueno, metodología no es más que aplicar un método para eh, poder formalizar un análisis, ¿vale? Por lo tanto, como cualquier otra ciencia. Pero claro, en este caso, el calificativo de la metodología es que sea biográfica. Por lo tanto, parte de la creencia de que para entender un texto artístico, sea el que sea, en este caso la fotografía, hay que tener conocimiento del autor de la obra. ¿Qué quiere decir conocer al autor de la obra? Pues quiere decir que, bueno, esto es una tradición que viene de la pintura, nos viene de Vasari, nos viene, por lo tanto, de la historia del arte, en su obra famosísima de Vida de ilustres artistas, como una historia del arte. Claro, como ya tenemos otra cultura, tenemos otra mirada y hemos estudiado, obviamente, entendemos que efectivamente eso fue en nuestra niñez o nuestro bachillerato, por ejemplo, ¿no? Es decir, estudiábamos la historia del arte de esa manera. Había que conocer muy bien al autor para poder entender lo que hacía. Bien, por lo tanto, se trata de una metodología que lo que hace es tiene un culto a la personalidad. Vasari se basó en algunas consideraciones que vale la pena recordar. Arte y biografía del autor es lo mismo. Es decir, tienen la misma esencia. Por lo tanto, si hacemos una cosa, estamos haciendo la otra. Solo podemos conocer la obra si se conoce la realidad personal del artista y a la inversa. Se puede conocer la personalidad del artista y cómo ha evolucionado a partir de sus creaciones. Luego hay que ponerlas cronológicamente y, yo diría, inventarnos su biografía, porque otra cosa no entiendo yo, pero vale. Es decir, también hay una cosa muy grave en el sentido de que pesa, y es el hecho de que se considera que el talento artístico es innato. Y esto es una cosa que nosotros, en plan coloquial, decimos muchas veces, mira, esta persona tiene una mirada fotográfica estupenda, y es cierto, tiene una mirada bárbara. No tenemos que indagar de dónde saca su mirada, porque puede ser perfectamente innata. Claro que sí, hay gente que tiene una capacidad, una predisposición o probablemente un ambiente social, cultural en su familia cuando era pequeñito. Vamos, yo no concibo a Bach estudiando en una academia a partir de los 16. Bach estudió pues desde que nació. Lo pusieron encima de un teclado, apenas andaba. Bien, con esto lo que quiero decir es que la metodología biográfica, pues la verdad es que es como estrategia de estudio, de análisis, de crítica fotográfica, tiene muy poca base científica para explicar lo que un autor es capaz de producir. Bueno, hay autores españoles vigentes, profesores en universidades, en este caso, por ejemplo, Zunzunegui, en el año 2007, dice cosas en torno a esto, ¿no? Dice, el problema más importante que nos debemos plantear es la perspectiva, el problema más evidente de la perspectiva biográfica es la intencionalidad. ¿Cómo sé yo que este autor tuvo esa intención, que es sobre la que yo estoy justificando el valor moral, digamos, de esa obra? Preguntarse por las intenciones de un autor es convertir esa instancia en carácter garantista del significado de la obra. Bueno, está claro que esto se complica mucho más cuando estamos hablando de una fotografía, de una escultura, de una pintura o de una música de alguien que ya no está vivo. Con lo cual, si no podemos hablar con él, difícilmente yo declararé intenciones que difícilmente serán objetivamente, válidas, o por lo menos voy a decir objetivas. Y bien, Zunzunegui dice, la única manera razonable de afrontar el análisis es estudiar la obra y no las intenciones del autor.
porque la obra no nos garantiza que las intenciones del autor empírico estén contenidas con la obra tal y como aparece ante nuestros ojos. Bueno, yo creo que está clara la que es la metodología biografista. Es algo que es muy dudosa, aunque utilicemos probablemente los datos biográficos como orientadores, ¿vale?, a la hora de explicar una cierta fotografía. De manera que yo no la rechazo del todo. Bien, la siguiente metodología de la que se habla es la metodología contextual. No es exactamente como la otra. La metodología contextual sería el historicismo. Es decir, esto se remonta al siglo XVIII. Lo que hace es romper con Vasari, precisamente porque se introduce el racionalismo del siglo XVII a través del filósofo Descartes, ¿no? El racionalismo lo que hace ver, de alguna manera, es que hay que ir más allá de la vida del artista, precisamente para interpretar la obra con juicios históricos. Hay que apoyarse en la historia, que ya tiene una metodología, porque sí es ciencia, para poder hacer luego un análisis del arte, de las obras de arte. Bien, en fotografía, el método histórico está representado por Newhall, todo el mundo lo conocéis. Publicó en el año 1937 la primera historia de la fotografía, con ocasión de, digamos, la inauguración del MoMA, del Museo de Nueva York, y ahí se estudia la fotografía desde la perspectiva histórica. Y fíjate, el MoMA sigue en marcha, evidentemente se van modificando las cosas, pero claro, se van modificando porque va modificándose científicamente, metodológicamente el estudio de la fotografía. En España, Bernardo Riego estudia los textos y las fotografías, o sea, los textos fotográficos y a los fotógrafos como una fotografía consustancial al siglo XIX. Es decir, hay causas históricas en el siglo XIX que explican el surgimiento de la fotografía, tal y como nosotros la hemos podido comprender en nuestras lecturas. Rodríguez Merchán y Gómez Alonso también abordan el estudio de la fotografía de prensa desde la óptica de que la fotografía de prensa no es solo una fotografía documental, sino que es parte del patrimonio visual de la generación coetánea. Y luego hay otro autor muy importante también, que os recomiendo, José Antonio Palau, que el año 2004 plantea que la fotografía está en el origen, fijaos bien, del nuevo paradigma informativo. Es decir, ¿de dónde? Claro, luego pueden evolucionar por su cuenta, pero los telediarios, la manera de presentar, sobre todo si lo vemos con perspectiva histórica, qué pasó en los 60, en los 70, en los 80, 90 y en la actualidad. Claro que va cambiando el lenguaje visual, o sea, aprendemos lo que nos están enseñando, pero está claro que en el origen, y además yo diría permanentemente, aunque cambien, digamos, las técnicas, sin embargo, el lenguaje sigue siendo un lenguaje interpretativo de lo real, llegando al extremo de la publicidad, quiero decir, de la propaganda. Pero eso está inventado por la fotografía, evidentemente. Otra corriente metodológica o otro método que se puede utilizar para comprender la fotografía, el sociologismo. Aquí lo que se suele decir, o sea, el sociologismo lo que pertenece a la Escuela de Viena, lo que pretende decir es que el arte tiene relación con la sociedad. Es decir, una sociedad con su cultura, con su manera de ser, produce un tipo de arte determinado. Ahí el típico es el que muchos habréis estudiado o por lo menos habréis oído, que es Arnold Hauser, que hace una historia del arte desde el Paleolítico hasta la actualidad. Fijaros la barbaridad, ¿no? Pero claro, está claro que Hauser utiliza ese sociologismo desde un punto de vista ideológico, que es el marxista, como es obvio,
cómo se puede tratar la historia del arte desde el concepto no, sino como consecuencia de la historia social, y cómo se puede hacer si no es desde la explicación en teoría marxista. Quiero decir con esto, la explicación o la influencia que tiene de Marx es precisamente la relación estrecha que hay entre las manifestaciones artísticas de la sociedad, los procesos sociales y la ideología. En concreto dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida es la que determina la conciencia. Y esto creo que hoy en día ni los liberales más radicales, al contrario. A mí me hace mucha gracia porque efectivamente dicen lo mismo, ¿vale? Incluso, por ejemplo, bueno, perdonadme la disquisición, pero se habla de socialismo o libertad, evidentemente se puede argumentar más o menos demagógicamente, pero con esto lo que quiero decir es que se parte de la misma idea, ¿no? Que evidentemente es la pregunta a la gallega sería esta: ¿qué es primero, pensar y luego actuar? O, es decir, ¿pensamos porque actuamos o actuamos porque pensamos? Es decir, ¿pensamos lo que decimos o decimos lo que pensamos? Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Bien, pues esta explicación de Hauser viene a decir esto, ¿no? Que la cultura está determinada por las estructuras económicas, los modos de producción y el sistema de clases sociales. Bien, otra manera de enfrentarse a la fotografía con un método es el tecnologismo. El tecnologicismo lo que viene a decir es que hay que hablar de fotografía desde el punto de vista técnico. Es decir, el dispositivo técnico es el que explica qué fotografías son. Por ejemplo, hay una cosa que me viene ahora a la cabeza, pero que me resulta interesante este nivel, ¿no? Cuando yo oía que una cosa importantísima de la película Ciudadano Kane de Orson Welles es que inventa el gran angular en cine. O la película de, ¿cómo se llama esta? La historia de los años 60 en Alemania con la construcción, bueno, el boom alemán y la construcción de las viviendas sociales y la historia de Alex, La naranja mecánica. ¿Recordáis la escena de cuando él no puede más y se suicida? Se tira por la ventana. ¿Qué hizo el director? Tiró la cámara por la ventana, le costó 1,5 millones de las pesetas de entonces, pero la tiró. Cámara subjetiva donde las haya. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el dispositivo técnico como explicación de la fotografía. Evidentemente, estudiar la evolución de la tecnología de los dispositivos técnicos es una especie de, o sea, una especie no, es una forma metodológica de explicar la historia de la fotografía. Cristina García Rodero, pues es una fotógrafa de la que no se puede hablar de ella sin decir que utiliza cámaras de 35 milímetros. ¿Por qué? No lo sé, pero el caso que las usa. Y eso explica el formato, la visión, el punto de vista humano, me refiero, un punto de vista muy humano, natural, nada de exagerado ni grandilocuente por el uso de otro tipo de ópticas como podrían ser gran angulares, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de cámara incide en las fotografías. Yo creo que también estamos todos de acuerdo en que por lo menos esta idea sí que podemos guardárnosla, quiero decir, dentro de ese eclecticismo del que he hablado al principio, ¿no? Ahora, cogérselo al pie de la letra, pues no tiene sentido, la verdad. Bien, otra cosa importantísima, el formato de reproducción. El formato de reproducción no es lo mismo una fotografía representada en una valla publicitaria que en una parada de autobús, que en una pared de una sala de exposiciones. El contexto nos influye y nos hace ver las fotografías también de una determinada manera. Y por eso el fotógrafo, cuando está presente en la exposición y cómo se expone, tiene mucho cuidado
tiene, sobre todo las exposiciones individuales, tiene mucho cuidado en cómo las quiere exponer. A lo mejor las quiere exponer muy altas, muy bajas, a altura de ojos, de tamaños diferentes, incluso con el passepartout, digamos, de formas distintas en las distintas fotografías, agrupados en cuadrados, en series, yo qué sé. Pero está claro que el tecnologicismo también tiene algún aspecto importante. Y luego tenemos otra metodología que sería aquella que se basa exclusivamente en la materialidad de la obra, es decir, en la obra tal cual está. Por lo tanto, el formalismo. Wolfing es uno de los que, bueno, el que desarrolló el formalismo, y lo que viene a decir es que ese formalismo es lo que permite expresar de una manera global los cambios de mentalidad de una época. Es decir, el estilo de un autor es lo que marca el estudio de la fotografía. Claro, el concepto de estilo tiene tres características. Por un lado, el estilo personal. ¿Cuántas veces empezamos nuestros análisis de una fotografía precisamente por el punto de vista especial? No sé, Margaret Burke White, por ejemplo, ¿no? El punto de vista tan especial que tiene del maquinismo, ¿no? Lo hace igual que Rodchenko, solo que uno era soviet y la otra es capitalista, desde el punto de vista capitalista. Son dos miradas diferentes, pero con una técnica muy similar, que lo que hace es ensalzar el valor de la máquina como medio de, digamos, de evolución positiva, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el estilo de un autor remarca, por una parte, su estilo personal, pero que no sale de la nada, ¿eh? Yo soy de los que opina de que aquí de la nada nada sale, y eso ya lo dijeron en el siglo IV o V antes de Cristo. De la nada nada sale. Por lo tanto, ¿de dónde sale toda nuestra creatividad, nuestra imaginación? Pues de todo lo acumulado a lo largo de nuestra vida, por estudios o por vida. Con lo cual, el estilo personal, la idea de escuela y la idea de época son tres cosas que van metidas en el concepto de estilo y que digamos que bueno, constituyen lo que es el formalismo. Otra metodología es el psicologicismo. Esta es una metodología que imita la metodología kantiana, que viene a decir que espacio y tiempo son formas inmanentes de la sensibilidad interna y externa, dicho en cristiano. Nosotros como humanos percibimos espacio-temporalmente. Yo no sé cómo percibirán los caballos. Desde luego espacio-temporalmente no, aunque yo no sea caballo. Pero yo sí sé que yo percibo espacio-temporalmente, aunque esto haya llevado siglos para llegar a descubrirlo y para aceptarlo, incluso hoy en día. La Gestalt, por ejemplo, asume esta manera de pensar del filósofo Kant. Los valores de expresión son valores internos, proceden de nuestro caudal personal, hasta el punto de que todo aquello que entra en nosotros entra por el esquema espacio-temporal. Y si ese espacio temporal no le pone una imprenta, ya me diréis qué es lo que ocurre. La interpretación parte de ahí, ¿no? Y la Gestalt, cuando habla de percepción como configuración, está diciendo que en el ojo lo único que hay son traducción de impulsos de electrones, o sea, de los rayos de luz sobre células que captan y traducen a impulso bioeléctrico y luego va por el conducto del el nervio óptico hasta el quiasma óptico y después se interpreta mezclando cosas que le vamos añadiendo a lo largo de su trayecto hasta llegar al occipital. Imaginaros si es un proceso de construcción o no. Las cosas no nos entran, cosa que sí creía, por ejemplo, Aristóteles o filósofos sí, sobre todo del siglo XV-XVI. Bien, este estilo, el psicologicismo, tiene consecuencias en la cosmovisión, quiero decir, en la manera de ver el mundo en el que estamos.
Lo digo por lo siguiente, porque no podemos dejar de lado, por ejemplo, el psicoanálisis. Freud, que está claro que ha influido enormemente en nuestra cultura, trató de explicar el proceso artístico precisamente con el método psicoanalítico y, en consecuencia, lo que vino a hacer con el análisis del artista y de la obra del proceso de creación artística era que era un proceso de simbolización. Es decir, la obra de arte no es más que el producto de nuestra capacidad. ¿Quieres decir algo, Pascual? No, no. Ah, vale. Pues quiero decir, me interrumpís cuando queráis, ¿eh? ¿Son las 9 ya? No. No, son las... No. Ocho Yo y tengo media las... largas. Ah, exacto, muy bien. Vale. Qué susto me he llevado. Dios, qué paliza. Bueno, en cualquier caso, lo interesante que tiene lo del psicoanálisis. Sí, pues que todo es, si todo es producto de nuestra capacidad de simbolización, rasquemos un poquito más, como hace Freud, y entonces tenemos que tanto los contenidos como las formas, como el estilo, proceden del inconsciente. Y ahí ya empezamos a entrar en un mar de fondo que nos lleva a no solamente decir la generalidad de que el arte tiene su origen en el psiquismo humano, sino que el psiquismo humano, habrá que entrar ahí, como veremos ahora, y llegamos a nuestra propia sexualidad. Con lo cual entramos en las raíces naturales o animales o biológicas, como lo queramos llamar, de nuestro propio ser humano. O sea, que el arte es una sublimación de la pulsión sexual. Claro, eso ya nos deja atónitos. Pero es la consecuencia evidente de ese psicologicismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un fotógrafo cuando fotografía? Pues mira, os recomiendo, a ver, lo tengo aquí, el libro sobre la fotografía ¿lo leéis bien? Pues yo lo veo al revés. Sí, está bien. Vale. Susan Sontag, ¿no? Ahí hay muchísimo, hay que leerlo, yo qué sé, del libro de Mesita de Noche, ¿no? Porque da mucho que pensar, ¿eh? En el sentido de que dice muchas cosas que nos hacen reflexionar. Y ahí va a lo que decía al principio, ¿no? Tenemos que partir de entrada no de que la fotografía tiene dificultades técnicas y debemos superarlas, sino al contrario, y eso es una cuestión mínima a la que resolveremos en un plazo mayor o menor, pero en cualquier caso tenemos que adentrarnos en nosotros mismos, porque ahí es donde está el eje de la intencionalidad, el eje de lo que es la fotografía o lo que debería o podría ser la fotografía, y que me sirve para mi propio crecimiento, ¿no? Bueno, González Requena, que es un crítico español, en su teoría radical sobre lo fotográfico como acto fotográfico, que se parece mucho a una cosa que también Roland Barthes, que es otro libro interesante de leer, donde habla del puntum, es decir, la fotografía tiene un puntum. ¿Qué es lo que nos saca? ¿Qué es lo que nos toca en el fondo de la conciencia? Cuando estamos ante una fotografía, no porque sea un pobre, no porque sea un ulceroso, no porque sea un viejo arrugado, llama la atención. No. Es la fotografía que te toca el alma. La que al verla dices, coño, esto tiene mucho interés, a mí me afecta, a mí me hace pensar. Ya nos importa un poco el fotógrafo, nos importa poco, digamos, la técnica que ha utilizado, sino lo que nos está diciendo. Como cuando uno sale muy contento de una determinada película y luego sale de otras 100 muy mal, por haber visto un bodrio. Pero hay alguna que sales contento, ¿verdad? A eso me refiero. Eso es lo que viene a querer decir Roland Barthes con el tema del puntum. Bartesiano, ¿no? Lo define como lo que se resiste a ser conocido y reconocido. Lo que en la foto se escapa del orden semiótico, o sea, del orden del significado y a lo imaginario. Lo que hace de ella huella
de lo real. Es la distinción entre puntum o punto y huella. La huella de lo real, o sea, aquello que queda de lo que verdaderamente es. Ya me meto en el tema de la realidad y lo real. Por resumirlo rápidamente al lenguaje coloquial, todos entendemos que la realidad es lo que vemos y lo real, en cambio, es lo que no vemos, pero se puede descubrir. Y es lo que es en verdad eso que vemos como realidad. Me explico. Nosotros vemos el agua y sabemos que es húmeda, sabemos que moja, sabemos que está fría, sabemos que da un gusto estupendo y sabemos que, yo qué sé, que puede ahogar. Sabemos mucho sobre el agua, pero eso no es el agua. El agua es la unión de dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Creo que está claro lo que es real y lo que es realidad. Ahora, intentad entrar en qué es lo real de una persona. Yo diría la personalidad de una persona. Estos dos autores que os he enseñado un par de fotos, tanto Newton como Nixon, son dos fotógrafos que hacen retrato. Y el retrato consiste precisamente en captar la esencia de la persona. Eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? Y hay muchos métodos para alcanzarlo, pero es lo que se debe hacer. Es decir, hay que aprender a mirar con los ojos internos para poder descubrir lo que es la persona. Bien, el iconologicismo. Bien, el icono. Pues este método o metodología de Avi Warburg mantiene que el arte es un indicador psicológico de una determinada época. El método iconológico reconstruye el medio en el que se crea la obra. Esto es una cosa que en la práctica todos habremos oído cuando se hace análisis de fotógrafos que primero han sido cartelistas, ¿vale? Que han inventado el cartelismo, y aquí en España tenemos muchos cartelistas extraordinarios que naturalmente han hecho fotografías, que naturalmente han pintado y han hecho una evolución. Estoy refiriéndome, porque tengo en la cabeza ahora mismo a Renaud, perdón. Tener a Renaud a la vista es interesantísimo, ¿no? Cómo inventa letras, cómo inventa composiciones y cómo aporta a la fotografía contexto, narratividad, intencionalidad, propaganda, lo que os dé la gana, pero una cantidad de cosas que sobrepasan la simple fotografía, ¿no? Bien, dentro de este iconologicismo, y por tanto método que reconstruye el medio en el que se crea la obra, y por lo tanto habla más, digamos, del medio que de la propia obra, también un representante que habréis oído mucho en muchos campos es Panofsky. Panofsky plantea en el año 1927, que es el mejor representante, desde luego, del psicologicismo, pues plantea que la perspectiva renacentista es el modo de representación espacial fruto de una determinada concepción del mundo. Claro, ya cambia toda la historia del arte otra vez. Ya veis cuántas historias del arte podemos entender distintas unas a las otras, ¿no? Explicar el mundo de la pintura egipcia desde una perspectiva equivocada, pues nos trastoca el mundo egipcio. Si conseguimos estudiar o acercarnos al arte egipcio, lo he puesto como ejemplo, a partir de la concepción del mundo que tenía el mundo egipcio, pues vamos a estar mucho más próximos al valor de su pintura. Lo mismo en cualquier otra época. Hay otro también muy importante dentro de este iconologicismo, ¿no? De esta tendencia de considerar el arte como un indicador de la época en la que está, es Gombrich. Gombrich tiene una historia del arte que también os recomiendo que la consigáis. Es una historia del arte magnífica, muy actual, y bueno, mucha gente le sigue, ¿no? Gombrich se plantea desde esta iconología que el objetivo de la historia del arte es la interpretación de los símbolos.
es la valoración de la experiencia y condicionamientos a los que están sometidos culturalmente los pueblos. Por lo tanto, no es el grado de figuración lo que vale, el grado de figuración de las obras de arte, sino su eficacia contextual cultural. Eso es un cambio radical también de planteamiento. Es más importante el contexto cultural en el que se hace que el figurativismo, por decirlo de alguna forma, la plasmación de lo que tengamos delante. Y yo esto ahora también me darían ganas, y además en plan tertulia, ¿no? O sea, ¿qué cosas probarían que estamos en esa situación nosotros, en nuestra época, ¿no? Porque, claro, nosotros utilizamos muchísimo el móvil. El móvil tiene la rapidez, la inmediatez, la comunicación, la despreocupación tecnológica, o sea, técnica. Por eso los aparatos son cada vez más, digamos, perfectos para satisfacer por razones económicas a más público, ¿no? a más personas, para vender más. Pero también es cierto que nos influye un montón. Y entonces yo no sé distinguir muy bien, tengo tendencia a rechazar el móvil frente a la utilización de la cámara. Y esto lo digo así de claro por el hecho de que considero que es más sosegada, más profunda, más interpretativa las ópticas de las cámaras que la óptica absolutamente hiperfocal de un móvil, ¿no? Bueno, lo planteo como un problema para que se discuta, si os parece, si no lo dejamos para más adelante, como otra posible discusión dentro de esto de la contextualidad, ¿no? Cultural. Hay otro español, Pepe Baeza, que es un seguidor furibundo de Panofsky, que se pregunta qué hay en una imagen que me permite leerla de una determinada manera. ¿Por qué una imagen la puedo leer de una determinada manera? Claro, como veis, las respuestas ya no son tan rápidas, de las 4 reglas, sino que aquí ya empezamos a echar mano de todas las metodologías para decir algo de una imagen, que sea próximo no digo la verdad, la iba a decir, pero no la digo porque no me lo creo. No existe la verdad absoluta, pero sí a la comunicación que establece el fotógrafo conmigo como lector. Es decir, una cosa que también se ha dicho desde hace mucho tiempo y se hacía muchísimo hincapié, que era el valor denotativo, es decir, lo que hay en la foto. Las líneas, los puntos, los colores o el color, los objetos, los acontecimientos, las posturas, los gestos, la atmósfera de la fotografía. Y, por supuesto, el nivel connotativo, el nivel iconográfico, es decir, el nivel de la composición, el tema, el concepto que se utiliza y, por último, la relación de la obra con el contexto cultural. Es decir, ¿qué relación tiene este fotógrafo? Mejor dicho, la obra de este fotógrafo, que es lo único que yo puedo ver del fotógrafo, en principio, a partir de su contexto cultural. Es decir, a qué clase social pertenece, cuál es su biografía, cuál es su historia, a qué sistema religioso se adscribe, a qué sistema filosófico o ideológico se adscribe también. Todo eso explica, nos ayuda mucho a, digamos, a entender. Y ya no digo entender, yo ya a este nivel empiezo a hablar de disfrutar, por comprensión, porque si no se comprende no se disfruta. Pasa como con el analfabeto, pues el hombre está limitado a la comprensión. No digo con esto que sea tonto, ni mucho menos. Estoy diciendo que por tener una falta de bagaje cultural lingüístico está menos capacitado que otros con más capacidad lingüística para comprender aquello que tenga delante. Por ejemplo, una poesía. Hay gente que no soporta una ópera, hay gente que no soporta una poesía, hay gente que no soporta, pero la razón fundamental de no soportar cualquiera de estas obras, ¿cuál es? Probablemente la capacitación, ¿no? La adecuación, digamos, al mensaje que pueda tener, que pueda contener una obra, ¿vale? Bien, y por último tenemos
el, el semioticismo, o sea, la semiótica, o sea, la metodología del significado, la ciencia del significado. Tenemos que echar mano de la lingüística porque es una ciencia. Y es una ciencia que hace relación a los estudios de signos, en este caso no lingüísticos, que son metáforas del lenguaje. Y en ese sentido la fotografía es una metáfora, porque o tiene un lenguaje icónico, otra cosa también a discutir, porque ya veremos cuando empecemos con los elementos que contiene una imagen, etcétera, etcétera, pues son elementos objetivos que están en ella y que debemos aprender a usarlos. Y naturalmente se usan cuando los vemos en las fotografías de los demás o en las fotografías de los fotógrafos. El inventor o el creador de la semiótica es Saussure, perdón, que como creador de la teoría estudia el lenguaje como un sistema de signos, pero estudiable de forma científica. Es muy complejo, pero es la base de la cultura lingüística actual. Es algo que está en la base es totalmente actual. Cabe diferenciar en el signo dos cosas, el significante y el significado. El significante es expresivo, es decir, el significante es aquello que expresa y el significado, en cambio, es el contenido. Por lo tanto, hay que entender, según la doctrina semiótica, a la obra de arte o que la obra de arte es una totalidad significante. Como veis, es una consecuencia también del planteamiento kantiano, del planteamiento de la concepción de la percepción que tenemos hoy en día, la percepción como configuración humana. En este sentido, entender la obra de arte como una totalidad significante es mucho más complejo, pero es mucho más factible, porque echamos mano de todos aquellos elementos que procuraremos que estén, por tanto, que sean objetivos, y al final habremos conseguido una comprensión de la obra. Bueno, la fotografía es considerada por la semiología como un código subyacente, o como un código subyacente con interpretación abierta. Quienes conozcáis o hayáis leído ya se me ha ido el nombre también otra vez, pero bueno, un novelista que murió hace muy poco, el creador del Nombre de la Rosa. Umberto Eco. Exactamente, Umberto Eco. Pues ese es el creador de la obra abierta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que una obra puede ser leída con muchos significados. Y yo añadiría más cosas. Tantos significados como cerebros lo lean. Así de claro. Por lo tanto, eso es lo que significa una obra abierta, ¿no? Es simplificando una barbaridad la cosa. Pero bueno, yo creo que así lo entendemos, o me expreso, me explico, ¿no? Una obra abierta es una obra en la que es imprescindible el compromiso de mi correlación con la obra. Bien. Por tanto, aquí tenemos una metodología completamente diferente. Ahora ya no nos basamos ni en la técnica, ni en la historia del arte, ni en la concepción, etcétera, etcétera, sino que estamos centrándonos en la instancia receptora, es decir, el lector. Por lo tanto, cuando yo hago una obra, desde esta perspectiva, tendría que hacer la obra pensando en quién la va a leer, no en quién, sino en qué se puede leer a partir de lo que yo acabo de hacer. Bien, hay una corriente dentro de esta semiótica que sería la hermenéutica, que lo que viene a decir es que, bueno, la palabra hermenein en griego significa expresar con palabras, interpretar, traducir. Ya sabéis lo difícil que es ser traductor de un idioma, si tiene que ser bilingüe de nacimiento y además haber vivido en los dos países mucho tiempo, para poder traducir, pero no palabra a palabra. Eso da resultado, pues el traductor Google. Es un desastre. En cambio, cuando tenemos un traductor, nos traduce la no literalidad de la frase, pero nos transmite, nos comunica el significado de lo que quiere decir. Por tanto, fijaros si es importante esto para nosotros, porque nosotros nos hemos metido en un fregado de mucho cuidado, que la fotografía precisamente anda en ese berenjenal. Estamos de barro
hasta las rodillas, de compromiso, ¿no? Bien, la certeza evidentemente no va a existir. La certeza hermenéutica se niega. Siempre será provisional. Hay un autor muy conocido también, que es Gadamer, que es el promotor, que se pregunta algo muy filosófico y muy difícil de contestar, pero que también está en la historia de la fotografía, ¿no? Que es ¿cómo es posible la comprensión? ¿Qué es lo que hace que yo pueda comprender una fotografía? Claro, estamos otra vez haciendo una introspección. Si no nos miramos a nosotros mismos para encontrar la respuesta, pues no vamos a tener respuesta a esta pregunta. Comprender es lo característico de la esencia humana. Tenemos que darnos cuenta de eso. Comprender es proyectar. Comprender no es entender algo. Hay una diferencia enorme entre entender y comprender. Ahí que la realidad histórica y el prejuicio sea inseparable. Y esto nos pone en otro aprieto. Esto de negarle la intención política, ideológica, sociológica, cultural, etcétera, etcétera, a una persona, no solamente por lo que pueda decir en el lenguaje, sino, por ejemplo, por lo que pueda construir en el lenguaje pictórico, ¿no? O en el lenguaje fotográfico, pues nos va a plantear un problema. Es decir, si tenemos que asumir que el prejuicio y la realidad van de la mano, está claro que no nos queda más que una para entenderlo. ¿Cuál? El lenguaje. Por eso es imprescindible para la comunicación el lenguaje. Y por eso es tan difícil, porque nos negamos rápidamente con el lenguaje y nos pasamos a lo personal, nos pasamos a lo... No sé si me estoy explicando, pero quiero decir que fotográficamente es un problema, ¿vale? Pero que tiene una profunda relación con nuestro ser y comportamiento a nivel político, cultural o social. Es el lenguaje la única escapatoria para la comprensión de una fotografía. Y claro, estamos como en la situación del psicologicismo, ¿no? Que sería que ahora ¿quién es el importante, el fotógrafo o el lector? Francamente, el lector, en esta metodología. Bueno, hay más, pero yo voy a acabar con el deconstruccionismo, voy a acabar con los estudios culturales. Con este nombre se viene a significar, porque me interesa más que nada para las tertulias que podamos tener, para las discusiones que podamos plantearnos sin ningún tipo de pudor a partir de ya. Los estudios culturales son una perspectiva, son una corriente metodológica más, pero es la actual, que estudia precisamente las representaciones culturales de masas. ¿Cómo representa la cultura de masas? ¿Cómo se representa la cultura de masas? Es decir, las clases sociales populares y su relación con el poder. Ahí tenemos ejemplos en la fotocalle, en los grafitis y en todo ese tipo de fotografías extraordinarios. Igual que como fotógrafos hemos aprendido a dejar de mirar a la calle, o sea, mirar al suelo, y empezamos a mirar arriba y descubrimos azoteas, movimientos en las fachadas, descubrimos otra arquitectura, descubrimos otra ciudad, descubrimos otra vida, etc. Ahora también tendremos que fijarnos en los grafitis por lo que representan. Incluso en los que vienen a chafar los grafitis, los que los destrozan, qué han hecho, por qué han puesto. Os dais cuenta de lo que quiero decir, ¿verdad? Es un mundo que se nos abre, como al ciego se le puede abrir el mundo de la luz si tuviera la ocasión de entrar en él. Son mundos completamente diferentes, pero son mundos que todos juntos nos darían la visión global. Mira, se me ocurre un ejemplo también que sería... Vamos a ver, en el tema de la nieve, todos, vale, hemos esquiado, sabemos que la nieve la hay en polvo, la hay dura, la hay no sé qué, pero de ahí no pasamos. Si le preguntamos a un esquimal qué es la nieve, para empezar, lingüísticamente tiene 500 palabras. 500 palabras para expresar la nieve implica 500 realidades, 500 mundos. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto, verdad? Bien. Pues en estos estudios culturales, esta metodología tiene como metodología de trabajo
metodologías muy diferentes. Por ejemplo, entran los textos culturales, es decir, analizan el texto cultural, analizan la sociología del consumo, analizan la etnología, o sea, el estudio de los pueblos, en definitiva. Por ejemplo, hacer una recopilación, no sabéis lo difícil que es eso, hacer una recopilación de una etnografía de la vivienda en Sevilla, en Andalucía. ¿Cómo vas a hacer un libro con fotografías de la cultura andaluza a través de la arquitectura? Hay mucho que ver ahí, mucho que estudiar ahí. Hay que analizar cómo viven, cómo han vivido, en qué época cambiaron, ¿no? Vaya, he dicho andaluza porque hay un libro que yo leí sobre etnografía de la vivienda y cómo a través de la estructura, porque todo tiene sentido en esta vida, el hombre no hace nada que no tenga una razón de ser, ¿vale? Bueno, pues quiero decir que esta metodología de estudios culturales estudia los estudios de género, los estudios, el feminismo, la antropología cultural y también estudia el objeto artístico. Esta metodología lo que está haciendo es atender al contexto sociológico, histórico, cultural, al canal que se emplea, porque no es lo mismo el canal de televisión que el canal de radio, que el canal del libro, que el canal de la fotografía, a la materialidad del texto audiovisual y también atiende al receptor. Bien, en resumen, se trata de una metodología que ya es ecléctica, por lo que acabáis de ver, se utilizan todas las metodologías y utiliza el contexto cultural. Tanto la alta como la baja cultura, ambas son culturas, pero evidentemente son diferentes, porque responden ¿a qué? A estructuras sociales e históricas diferentes, así de simple, es un hecho. Vale. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer o que se hace a estos estudios culturales en general? Pues la crítica es que precisamente han prestado poca atención a la historia. Y ahora veremos esto en concreto en la metodología feminista, el feminismo. La verdad es que el feminismo, independientemente de lo que se nos haya pasado por la cabeza, tengo que decir, y además es porque está en el libro, es una escuela de investigación muy importante en la actualidad. Es decir, no solamente una oposición política, y además de estos políticos, no, tiene un contenido científico que no conocemos porque no hemos tenido ocasión de conocer, pero es una escuela de investigación. Bien, lo que hace el feminismo es hacer una deconstrucción de del patriarcalismo, es decir, de la mirada, estamos hablando de fotografía, de la mirada patriarcal. En los años 70, en concreto, se hacía una relectura del cine. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el cine tenía estereotipos de la mujer. Hablaban de la mujer virgen, hablaban de la mujer vampiresa, hablaban de la mujer buena chica, hablaban de la prostituta, ¿vale? Eso en los años 70. En el año 80, 10 años después apenas, la cosa cambia de golpe, completamente. ¿Por qué? Porque se hace una crítica del modelo de representación. El modelo de representación de la mujer, que lo era así en los años 70, ahora cambia. Y se piensa que el modelo de representación clásico, el de los años 70, era un modelo de representación masculino. ¿Por qué? Porque los medios de producción estaban en manos de los hombres. Bien, es decir, el melodrama fílmico, el melodrama o la literatura en general, el melodrama televisivo o el melodrama radiofónico estaban en manos de los hombres. La perspectiva feminista lo que viene a hacer es, primero que nada, definir qué es el texto feminista. Eso es lo primero. Y eso evidentemente significa que hay que hacer una analogía entre el lenguaje y la sexualidad. Y esto supone subvertir el lenguaje clásico. Porque, claro, hay antecedentes, por ejemplo, en el deconstruccionismo. Por lo tanto, se trata de hacer un discurso de pluralidad frente a unidad. Eso es deconstruir el lenguaje actual. Ya no hay pluralidades, ahora hay una unidad. Se entenderá o no, pero es lo que hay. Hay una apertura frente a la clausura narrativa.
Hay heterogeneidad frente a homogeneidad y hay diferencia frente a igualdad. Por cierto, que este es un caso que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que una de las bases, uno de los problemas básicos que hay a la hora de entenderse al hablar de feminismo es la diferencia que hay entre identidad e igualdad. Vamos a hablar casi en términos al definir. Solamente voy a definir esos dos conceptos, pero son definiciones prácticamente matemáticas. Identidad. Dos elementos son idénticos cuando, al modificar una propiedad observable en uno de ellos, produce una modificación en el otro. Eso es identidad. En cambio, igualdad es que dos elementos son iguales cuando los valores de sus propiedades observables son iguales. Conclusión. Identidad implica igualdad, pero igualdad no implica identidad. Oye, y ahí se acaba la discusión. No hay vuelta de hoja. Lo demás, evidentemente, es cultura social, avance social, discusión social, política, etcétera, etcétera. Pero en términos científicos, es decir, en términos feministas, esto es así. ¿Cuál es la crítica que podemos hacerle a este feminismo como metodología de análisis? Pues porque como desconstruye el texto, el lenguaje clásico, el texto clásico, para construir el texto feminista o el texto femenino, aquí lo utilizo como similares, ¿no? Se ve obligado a señalar, a afirmar la muerte del hombre. Y eso es negar la historia. Por lo tanto, ahí hay una contradicción histórica que científicamente, quiero decir, formalmente, muy difícil de superar por parte del feminismo. Pero es una contradicción que pertenece al terreno del conocimiento, al terreno de la epistemología. No nos afecta para nada porque seguimos siendo humanos y seguimos pensando lo que pensemos con nuestras razones cada vez más profundas, pero bueno. Por lo tanto, el problema del feminismo como metodología es que tiene una contradicción metodológica interna insalvable, que es su negación de la historia. Porque si no parte de la muerte del hombre, es decir, si no niega al hombre clásico, no puede construirse. Dejamos el tema, pero que conste que la perspectiva feminista está dentro de algo más amplio, que es precisamente los estudios de género. Que los géneros, evidentemente, son constructos culturales. Por eso podemos mezclarlos, como decía Gerardo antes. Podemos mezclarlos porque no tenemos más remedio, es decir, nuestra estructura cultural nos permite esto, ¿no? Vamos a ver, las políticas que expresan el cómo se vive, las opciones sexuales de nuestra sociedad, masculinas, femeninas, homosexuales. Por ejemplo, una muestra de esto, ¿sabéis quién fue? Lo conocéis todos, Mapplethorpe. Mapplethorpe es un fotógrafo que se caracteriza por romper las representaciones opresivas de la mujer. Gays, lesbianas, y rompe con sus actitudes, con sus valores y con las ideas tradicionales. Fue un magnífico introductor de la popularización de esta cuestión. Bueno, pues hemos hecho un vistazo histórico resumidísimo de la metodología o de las metodologías para estudiar la imagen. Yo creo que, resumiendo la cosa, podemos decir, primero, hay pluralidad de métodos de análisis de cualquier objeto de arte y en concreto de la fotografía. Hay una pluralidad de concepciones del arte y de los medios de masas. Y no existe una perspectiva universal válida para todos, sociológica, psicológica, hermenéutica o semiótica. Todas son coetáneas y todas son complementarias. Todo esto demuestra que los estudios sobre metodología para el estudio de la fotografía está en un nivel incipiente. No pensemos que esto está en construcción. Esto no está acabado, ni mucho menos. Está recién empezado. En nuestro país ha empezado ahora lo que ya lleva 30 años en otros países, sobre todo los industrializados.
Pero la creación de los departamentos de fotografía en las universidades, en los museos, el IBAM, acordaos, 1989, eso fue ayer. Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, 1992, eso fue ayer. El Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña, ese es el único que empieza en el 34 y desde luego lo continúan en 1990, pero también eso fue ayer. Quiero deciros que esto que es complejo es precisamente el futuro, pienso yo. Y luego además hay que reconocer que hay revistas. Está la fotografía, está fotoprofesional, muchas. Y desde luego esas revistas, y en este caso Internet, nos presentan portfolios de autores con comentarios, con críticas, muchas de ellas no válidas, porque pretenden responder únicamente a valores de mercado, ¿vale? Y así no vamos a ningún lado. Y luego las propias exposiciones fotográficas son muy poco coherentes. Muy poco coherentes. Queda mucho camino por recorrer y mientras tanto lo que hemos visto ha sido metodologías científicas de estudio de la imagen que sí que nos dan, creo yo, nos abren el camino a nuestra elaboración personal. Nosotros tenemos ahora, el próximo día, si os parece bien que continuemos, si no ha sido muy pesado, podemos empezar ya directamente con el tema de una propuesta de metodología que va dirigida al aficionado y al fotógrafo. En este caso, una propuesta metodológica muy variada, con muchos elementos mezclados y que va a evitar objetivamente la deriva interpretativa, las metafísicas. Vamos a centrarnos en qué elementos, y yo procuraré hacer una recopilación, ya tengo montado bastante, sobre esos elementos, por ejemplo, morfológicos o sobre la sintaxis. Pondré ejemplos de fotógrafos contemporáneos, actuales o clásicos. Y eso es todo por hoy, por mi parte. Si tenéis ahora, queréis hacer un turno de preguntas o algo, lo que en la medida en que yo pueda contestarlos, lo haré muy gustoso. Bueno, yo veo interesante que el próximo día metas fotógrafos y fotografías, ¿no? Como acabas de decir. Porque nos pasa un poco como a los futbolistas. Nos gusta tocar el balón, ¿no? Los futbolistas claro, tocan el balón y nosotros las fotos. Yo creo que nos has dado una base muy, muy grande que por lo menos a mí me ha metido en un bosque que digo, madre mía, cuánto me queda por saber, cuánto me queda por aprender, ¿no? Pero bueno, que lo veo muy interesante. Pero la idea es que yo no he sido capaz de planteármelo de otra manera que realmente siguiendo ese libro, que es una guía que además es una guía planetaria, quiero decir, está en todas partes. No digo que sea una maravilla, pero sí digo que plantea las cosas. Claro, en este caso es que se nota la formación de la persona, porque a mí me gusta muchísimo y os lo recomiendo, y además yo creo que a partir de ahora todos nosotros deberíamos comprometernos a, cuando veamos un YouTube o cuando veamos un libro o una crítica o algo en Internet, que nos las comuniquemos, porque eso es muy importante. ¿Qué te parece, Manuel, Para entender la fotografía, muy bien, sí. John Berger, sí, muy bien. Claro, hay muchos, está Zunzunegui, yo tengo aquí algunos que son Lorenzo Vilches, un profesor de la Universidad del País Vasco, La lectura de la imagen. El que os he señalado de Sobre la fotografía es un libro corto, muy fácil de leer, perdón, no me gustan a mí esas expresiones, muy significativo, el libro de Susan Sontag, desde muchos puntos de vista. Y otros muchos. Lo ha compartido Miguel en el grupo de... Por si alguien se lo quiere bajar en PDF. Ah, qué bien, qué bien. Y luego otra cosa estupenda que quiero que hagáis. Yo voy a procurar hacer los análisis de fotógrafos que no estén en el libro, porque en el libro tenéis una serie de análisis de fotografías que no están bien reproducidas las fotos, pero son muy significativas. Y por tanto yo no voy a hacer redundancia.
a no ser que, evidentemente, el libro lo posea muy poca gente, ¿eh? No quiero tampoco que se lo compren porque ya digo que es para tenerlo en la biblioteca y de vez en cuando ojearlo. Yo empezaría casi por el final, fijaros. Porque hay otro que nos puede interesar. Me refiero a cómo se lee una fotografía, ¿no? Teorías o interpretaciones de la mirada. Pero ya digo, hay muchos libros en el mercado, no tan sistemáticos, porque no son profesionales, ¿vale? Pero muy interesantes y muy prácticos. No digamos los de Fontcuberta, si estamos o no de acuerdo con él, porque es un nombre polémico, pero Fontcuberta es un técnico y además es profesor de comunicación, con lo cual está siempre en las mismas. Y nos plantea, es el que mejor nos plantea el tema final al que llegaremos, el tema de la muerte de la fotografía, ¿no? Que yo opino que no. Es más, yo creo en el surgir, en el resurgir, en el renacer de la fotografía química. Yo espero que sí. Pues nada, por mi parte ha sido un placer y nada, si queréis se repite, se continúa. Por mi parte sí. Muy bien. Una cuestión sola. Sí. Es el tema de que es que yo he visto que el psicologismo, estabas hablando de la huella de lo real, Sí. y veía prácticamente una misma referencia en lo que era la semiótica, hablando del significado y del significante. Sí. Yo veo ahí una similitud en todo el concepto. Sí, pero yo le veo más la similitud o el significado más real es sobre el psicoanálisis. Es decir, semánticamente se puede hacer esa distinción que tú acabas de hacer, me parece muy bien, pero yo creo que lo que se pretende en el psicologismo es precisamente decir que la parte más importante es lo que aporta el creador o el lector, ¿vale? Ambos. Yo Sí. la verdad es que los mezclaría. Pero claro, hablar del lector es hablar, hablar del fotógrafo es hablar de su inconsciente o de su inconsciente. Pero claro, lo apoyas todo con la iconografía también. Sí, claro, evidentemente. Las fotos. Mirad, hay una cosa muy interesante. Hay un test en psicología, en psiquiatría, mejor dicho, que es el test de Rorschach. Los test se han utilizado de muchas maneras. Hay uno que es el de Rorschach en concreto, que son imágenes, y son imágenes hechas doblando un papel. Es decir, cogéis un folio, ponéis unas gotas de tinta y las mezcláis. Y entonces os sale cosas. Os sale una mariposa, os salen dos elefantes bailando, os salen... Es decir, el test de Rorschach sirve para descubrir cuál es el problema, cuáles son las obsesiones. Porque son un test muy antiguo, ¿eh? Y sobre todo es un test que sirve para, pues eso, descubrir cuáles son las obsesiones personales de un paciente, ¿no? Sobre la validez, yo siempre he dudado de los test, y más este test en concreto. Hay otros test que tienen una funcionalidad muy diferente, que no recuerdo el autor, pero es un test que se basa en el estudio de palabras. Se te dan una serie de palabras y se te pide que digas otra serie de palabras. ¿Sabéis para qué se usó? En principio, para detectar a los comunistas en Vietnam, en la guerra de Vietnam. ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo ahora. Joder. Pero quiero deciros que, pues así son las cosas, quiero decir, así se avanza, así se estudia y la semiótica, la teoría de significados, pues tiene es una ciencia, porque como tal metodología la cumple. El problema está en lo que estudia, que se nos escapa muchas veces, ¿no? Por eso digo que al final me parece una muy buena proposición lo de una metodología ecléctica, es decir, que chupe un poquito, que coja lo mejor de cada una de ellas porque acierta. Sí. Por lo menos de momento. Ya veremos cómo es la fotografía dentro de 40 años. No lo veremos. No lo veremos, por supuesto. Algunos, algunos. Oye, que Yo espero me que queda, sí, Yo sí, No, pero tampoco está mal, quiero decir. Sí, Bueno, no, vemos lo que vemos porque lo no. hemos visto. Muchas gracias, La verdad es que... A vosotros. Las que puedas, porque vamos, aunque te pases todo el rato hablando, ¿vale?
Es que da gusto. Muchísimas gracias, muy amables. Ya interrumpiremos. Eso, yo tengo muchas ganas de eso. Creo que a lo mejor como club deberíamos hacer un poco más de publicidad porque la gente se está perdiendo un lujo. Es un lujo. Yo creo que a lo mejor mucha gente piensa que, bueno, que no va con ellos o que tal, o que no tienen nivel. Y yo creo que esto es un lujo que como es gratuito no se valora. Pero no os paséis. No, yo nivel de fotografía tengo muy poco, pero vamos, estoy aprendiendo, una barbaridad. Así que muchas gracias. Pues me alegro mucho. Esa es la intención, y pasarlo bien, que es lo que a mí me tiene un poco preocupado, lo de pasarlo bien. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo día, cuando decida Fernando. Bueno, gracias a ti. Vale. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, ya os avisaremos. ¿Vale? Muy bien. Vale. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Vale, buenas noches.